Pues ya está con nosotros María Jesús Alaba-Reyes, 12:20. Muy buenas, María Jesús. Muy buenos días, Begoña. ¿Qué tal te ves tú hoy? ¿Te has mirado al espejo? Bueno, yo me suelo ver normalmente muy bien. ¿Para qué vamos a negarlo Pues ni pensar lo contrario? Pues mira, viéndonos bien tú y yo... Ya lo demás, ¿verdad? A partir de ahí lo tenemos ganado. No, es verdad que hay mucha gente que no se ve tan bien y eso influye mucho luego también en todo, en su estado de ánimo, en cómo se relaciona con los demás. Hoy está claro que vamos a hablar de autoestima. Sí, efectivamente. Esa forma que tenemos, ¿no?, de vernos, de percibirnos, tanto a nivel físico como a nivel un poquito más psicológico. Fíjate, la autoestima es crucial en nuestra vida. Es imposible que una persona se sienta bien si no tiene una autoestima mínimamente aceptable, a ser posible alta, y desde luego si la tiene baja va a ser un calvario permanente. Es la opinión que tenemos de nosotros mismos. No podemos vivir, sentirnos bien encontrándonos a disgusto, ¿no? Porque afecta a todo, a nuestra forma de ser, al sentido que le damos a la vida, a la forma que tenemos de actuar con el resto. Por ello, bueno, pues tener unos niveles básicos y adecuados de autoestima va a repercutir a nivel físico y emocional. Pero fíjate que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y cómo me he formado yo la autoestima, no? ¿Por qué la tengo así? Pues tú fíjate, la autoestima no se basa tanto en la realidad, en lo que somos cada persona, sino en nuestros pensamientos, en nuestras creencias y en nuestros valores. Es decir, en gran medida también en esa educación que hemos recibido y en todos los condicionantes de nuestra cultura y en la forma en la que interpretamos la realidad, ¿no? Es algo que se adquiere, pero que no se mantiene inamovible a lo largo del tiempo. Hay personas que te dicen, jamás podré ser feliz porque tengo la autoestima baja. Y tú dices, bueno, ¿y quién te dice que no la puedes subir? ¿Por qué estás pensando que es algo que ya te vas a morir directamente así? Podías tener la autoestima altísima de pequeña, después cambió. Esto es algo que afortunadamente se puede trabajar. Pero desde luego, ¿cómo? Claro, este es un tema fundamental, ¿no? Bueno, pues mira, la mejor forma, Begoña, de fortalecer nuestra autoestima es aceptarnos como somos, sabiendo, estábamos diciendo, que podemos mejorar. Es decir, estando a gusto con nosotros mismos. Y para ello, hemos comentado varias veces, primero nos tenemos que conocer bien, que no todo el mundo lo sabe, luego te tienes que perdonar por aquellas cosas hemos comentado que nos parezcan ahí como más tremendas hacia nosotros mismos. Por supuesto tenemos que tener una actitud positiva y comentábamos que la mejor manera es siendo nuestros mejores amigos y aprendiéndonos a querernos en ese aspecto, pero sobre todo teniendo una serie de buenos hábitos que podamos hacer un poquito en nuestra vida y que podamos conseguir que cada día nos vayamos sintiendo mejor, y en la medida en que tengamos dificultades, en lugar de hundirnos, al contrario, ir aprendiendo de ellas, ir fortaleciéndonos muchísimo más, sabiendo que podemos resolver la mayoría de las cosas, incluso cuando vienen esos imprevistos, ¿no? Hay personas que te dicen, yo normalmente consigo estar razonablemente bien, pero cuando me viene un problema importante, cuando me viene algo que no tenía pensado, cuando veo una injusticia enorme cerquita de mí, en ese momento me hundo. Bueno, en ese momento es cuando tenemos que sacar más esa autoestima. Pero dices, ¿cómo hacerlo? O sea, me refiero, quien se esté ahora mismo viendo reflejado, ¿no? Es verdad que no me quiero, y por mucho que uno le diga, pues no se encuentra a lo mejor con fuerza o no ve nada positivo para quererse. Claro. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Hemos dicho que, hombre, que una autoestima sana, digamos que va unida a una buena asertividad, ¿no? Es decir, a esa capacidad de expresar nuestros sentimientos sin violar los derechos de los demás, ¿no? Una persona que, por ejemplo, es insegura y tiene baja autoestima, no se atreve a exponer sus ideas, sobre todo cuando piensa que van a entrar en conflicto. ¿Qué podemos hacer? A ver, lo primero, y va a parecer que esto, ¿cómo empezamos por ahí, no? Pero lo primero, Begoña, sería aprender a pensar. Fíjate, dices, tenemos miles y miles de pensamientos diariamente, de la mayoría de las veces, sin embargo no somos conscientes de ellos, pero los pensamientos no ocurren porque sí. Es decir, es algo que producimos nosotros y son una creación de nuestro cerebro. ¿Y los puedes dirigir? Y los podemos dirigir. Claro, lo que pasa es que primero tenemos que saber muy bien es qué es lo que realmente estamos pensando. Es decir, qué es lo que nos está condicionando la vida. Cuando queremos saber, por ejemplo, lo que piensa una persona, siempre hemos dicho muchas veces que observemos lo que hace y no lo que dice, porque ahí es cuando vamos a ver realmente qué es lo que hay debajo, ¿no? Pero aprender a manejar esas emociones, es decir, aprenderlas a manejar fundamentalmente es esas emociones que nos hacen sentirnos peor, como por ejemplo la ira, el miedo,
miedo, la tristeza. ¿Qué hacemos cuando estamos tan mal? En ese momento dices, a ver, tengo que estar diciendo qué estoy pensando, cómo lo paro, si lo puedo racionalizar. Si no estoy muy mal, a lo mejor puedo hasta racionalizarlo y conseguir superarlo. Si no, tendré que llevar mi pensamiento a otro sitio, pero tengo que ser capaz de controlar esa mente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más influye en la autoestima? Las críticas. Hay personas que te dicen, yo estoy razonablemente, pero cuando tengo una crítica feroz me hundo. Bueno, pues entonces no tienes una buena autocrítica y una buena autoestima. Es decir, tenemos que pensar que intentar gustarle a todo el mundo ni es sano ni resulta de más real, ¿no? Y que la mejor forma de blindar nuestra autoestima será dando razón al crítico cuando lo tenga, pero cuando no sea así y no nos convenza su argumentación, por favor no entremos en conflicto, no estemos ahí inmersos en esa provocación en la que gana normalmente, lo hemos comentado alguna vez, el provocador. Es decir, a veces incluso dejaremos de prestar nuestra atención, pero las críticas no significa un juez imparcial que siempre tenga la razón, que nos diga lo que nos diga, lo tenemos que asumir en absoluto. Es decir, las críticas, si nos ayudan a crecer, estupendo, a darnos cuenta de algo que no habíamos pensado, pues muy bien, pero si no, tengamos muy claro que, oye, que es imposible gustarle a todo el mundo y aprender a aceptar nuestros errores. Yo te diría que es una de las cosas que luego veremos cómo hacerlo con los niños, pero si hay algo fundamental para subir nuestra autoestima es, hemos comentado, somos personas, nos equivocaremos, vale, no hay errores. Hay aprendizajes y nuevas opciones. Y con frecuencia hemos comentado además que los errores nos enseñan muchísimo más que los aciertos. De todas maneras, estás diciendo, bueno, pues eso, que hay que un poco darle valor relativo a la crítica, pero yo me imagino que hay bastante diferencia cuando la falta de autoestima está determinada por un rasgo del carácter sobre el que se puede fácilmente trabajar, a cuando es por un rasgo físico. Y hablabas de los niños, que ahora luego te preguntaré por ellos, porque es verdad que, bueno, pues a lo mejor también conviene trabajar. ¿Cómo actuamos con ellos? Exacto, con ellos, ¿no? Para hacer, pero cuando depende de un rasgo físico, se me está ocurriendo, alguien que tenga orejas de soplillo, o alguien que tenga la nariz muy prominente, alguien que tenga un defecto físico muy evidente, que la autoestima va ligada mucho también, ¿no? Al aspecto. Sí, pero tú fíjate que, por ejemplo, en los cánones que tenemos ahora mismo, que es como, que también son unos cánones bastante irreales, ¿no? Todo el mundo tiene que ser alto, guapo, delgado, en fin, algo prácticamente imposible. Hay muchas personas, incluso gente muy joven, aquí constantemente vemos, especialmente chicas, pero también cada vez más chicos, que nos vienen siendo adolescentes prácticamente queriendo cambiar algo de su físico. Pues lo que tú dices, esas orejas de soplillo, una nariz que no les gusta, el mentón, el pecho, en fin. Bueno, a ver, ahí este es un tema crucial. Es decir, nacemos de una determinada manera con unos condicionantes, y de la misma forma que pues nosotros somos de una raza y no somos de otra. ¿Qué hacemos cuando una persona no acepta algo de su físico? Ahí lo que le tenemos que decir muy claramente en ese aspecto es decir, a ver, si tú no te asumes como eres, no solamente no te asumes, sino si no te llegas a encontrar bien, no vas a conseguir estar bien en tu vida. Si tú tienes las orejas de esta manera, la nariz, lo que quieras, vamos a intentar asumirlo y vamos a intentar hacerlo además con buen ánimo. Bueno, esto es una cosa que en psicología se llama desensibilización, que lo que hacemos es, vamos intentando que cada vez te vayas sintiendo menos mal con algo que no te gusta hasta que llegue un momento que lo asumas como algo propio y te sientas bien. Es un tema de nuevo mental. Tú fíjate que hay gente que dices, oye, tú los miras y físicamente dices, qué horror, o qué horror cómo se han puesto, ¿no? Y dices, ya, pero ellos se parecen tan estupendos. A mí especialmente no me gustan los tatuajes. Bueno, hay gente que piensan que son, o sea, te van con un pantalón roto porque justo en la rodilla se han puesto un tatuaje y quiere que todo el mundo se lo vea, o te van en invierno con manga corta porque tienen los brazos tatuados, ¿no? Es un tema puramente mental. Entonces, este sí que es un tema que yo les diría un poquito a la gente. Cuando veas que no asumes algo físico, en lugar de cambiar eso físico, que luego me querrás decir que cambias otra cosa, lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel mental. Ahí sí que se va a ayudar, sí que va a ser necesaria normalmente, Begoña, la ayuda psicológica, pero es algo que afortunadamente una vez que se consigue, no sabes cómo se relativiza la vida y el mundo. Es un tema curioso. Hay un ejercicio muy bonito y es que por ejemplo, a un padre o una madre tú le dices, a ver, ¿tú realmente ves algo especialmente feo en tu hijo o en tu hija? Y es muy difícil que una madre lo vea, ¿verdad? No, claro. ¿Verdad que es muy difícil? Vale, pues le dices, pues tú fíjate
que objetivamente seguro que hay cosas que están mejor o peor. ¿Por qué tú no lo ves mal? Porque filtras, por tu forma de verlo, por cómo lo miras. O sea, estás mirando a tu hijo, a tu hija con un amor impresionante. ¿Qué te impide mirarte a ti con ese amor? ¿Me quieres decir qué te impide realmente? Bueno, a partir de ahí resulta mucho más sencillo. Pero es verdad, defectos físicos que parezcan como muy ostensibles hacia el exterior, normalmente va a convenir una cierta ayuda psicológica para poderlo asumir, y es más, es decir, luego hay una cosa muy bonita, que es que la gente te dice aquello de, oye, ahora ya que me asumo, me doy cuenta que además de esto de tener algo diferente, pues oye, te hace especial, te da esta efectivamente, personalidad, ¿no? Te da esta personalidad, eso es. Bueno, y decías de los niños. Los niños. Antes de cómo trabajar la autoestima con los niños, yo te voy a preguntar cómo detectar que un niño tiene baja autoestima. A ver, este es un tema muy claro. Mira, los niños en principio se supone que tienen que ser, bueno, en general, ¿no? Tendrían que sentirse bastante felices. Primer signo, cuando veamos un niño infeliz, decir, cuidado, ¿qué es lo que está pasando? Segundo síntoma, cuando le veamos inseguro. Porque los niños, sobre todo cuando son pequeños, son arriesgados, ¿no? Y se lanzan rápidamente y no tienen como muy en consideración las consecuencias. Cuando tú ves que un niño duda más allá de lo que sería razonable o está excesivamente pendiente de lo que piensen o opinen los demás sobre él, ahí desde luego tendremos que tener cuidado. Cuando un niño, por ejemplo, tenga miedo al fracaso, de nuevo nos está indicando que es un niño que está especialmente vulnerable, y cuando un niño sea muy manejable. Es decir, los típicos niños que son manipulables, hace poco hablaba con unos padres que decían, no, es que me ha dicho la profesora y tal, que mi hija que ha tenido un problema con otra compañera es porque es muy insegura, es muy manipulable. Bueno, una persona que es manipulable y es insegura es porque tiene la autoestima baja. Hay una serie de signos en los niños, en las niñas, que rápidamente nos lo demuestran. Pero vamos, el primero y fundamental es no sentirse bien con ellos mismos. Y cuando te das cuenta de que tu hijo pues puede estar en esa situación, ¿cómo hay que actuar? Vale, pues ahí lo que tenemos que ver es, oye, ¿cómo subimos su autoestima y cómo les hacemos más seguros? Fíjate, la primera premisa es, va a parecer un poco raro, ¿no? Pero es creer en nosotros mismos, en nosotros, no en ellos, en nosotros. ¿Por qué? Porque la mejor forma de transmitir seguridad es que nos sientan seguros. Este es un tema fundamental y hemos comentado muchas veces que los niños aprenden por modelo. Podemos sentirnos seguros además en algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Pero quizá no nos sintamos fuertes en otras. Sin embargo, hay que transmitirles siempre esa confianza. Estamos pidiendo esfuerzos, estamos pidiendo a veces dedicación, generosidad. Bueno, si nos aplicamos de verdad a nuestra labor, poco nos va a acompañar. Pronto nos acompañará un poquito esa confianza con nuestros hijos. Pero para hacer, digamos, una serie de pautas muy claras, yo te diría, déjame beber un poquito de agua. Bebe. A ver, hay que alcanzar acuerdos, digamos, en la forma de educarlos, de pensar, de actuar, no solamente con nuestra pareja, sino también con los educadores. Ese es un tema fundamental. Es decir, todos los adultos de referencia tenemos que unificar una serie de criterios. Y no lo vamos a hacer a nivel abstracto, sino bajando al terreno y sobre hechos muy concretos. Bien, conviene actuar con convicción con los niños, pero también con calma, con decisión, pero dialogando, pero sin traspasar un poco o eludir responsabilidades que solamente a los adultos nos pueden competir, ¿no? Es decir, recordemos que para los niños un padre convencido es un padre que le transmite seguridad, y ese sentimiento es tan fuerte que prevalece en ellos por encima de cualquier otra cosa, incluso aunque nos vean que nos podemos equivocar. Bueno, fundamental. Hay que transmitirles nuestra confianza en ellos. Siempre que no sea posible, les vamos a intentar decir lo que hacen bien, pero también les vamos a reconocer el esfuerzo que realizan. Es decir, les vamos a animar en esas dificultades y nos vamos a mostrar sobre todo muy seguros ante sus posibilidades. Las que son, pero por Dios, esa seguridad se la podemos transmitir. Tenemos que intentar que escuchen situaciones en las que les decimos a otras personas lo contentos y lo satisfechos que estamos con ellos. Esto es lo que más autoestima produce en un niño y mayor felicidad. Cuando están escuchando de repente al padre o a su madre decir, oye, lo orgullosos que se sienten ante otras personas. Tenemos que intentar crear un ambiente relajado y cordial donde ese sentido del humor tenga que jugar un papel importante. Es decir, tenemos que fomentar al máximo las risas, los momentos placenteros, las gracias de los chavales, siempre que éstas hagan sentirse bien a los demás, por supuesto, y no a costa de ellos, ¿no? Les tenemos que ayudar a ser realistas, pero no viendo la realidad como una limitación, sino como un hecho que debemos de conocer y lo tenemos que asumir precisamente para poderlo superar. A ver, tenemos que potenciar sus habilidades,
pero tenemos que tener muy claro que también tendrán deficiencias que las tendremos que mitigar. Y para ello lo que tenemos que hacer es animarles a trabajar en lo que les gusta, pero también, y esto es fundamental, en esas áreas, en esos puntos que tengan un poquito más flojos. Tenemos que demostrarles la importancia y el valor del esfuerzo y les tenemos que felicitar por su tesón, por ese punto honor, digamos ese afán de superación que tengan. Y aquí hay un tema crucial, Begoña. Lo importante nunca debe ser el resultado final, sino el esfuerzo que hayan realizado. Eso es lo que tenemos que valorar. Y les tenemos que ayudar a aceptar un poco las peculiaridades de cada persona, las dificultades, las diferencias que puedan tener, y lo asumiremos como algo muy normal. Es decir, tienen que valorar de nuevo su esfuerzo y no tenemos que mostrar decepción o sorpresa ante resultados pobres o peor de lo esperados. Si ellos han sacado todo lo que llevan dentro, tenemos que tener muy claro que han alcanzado su objetivo. En este punto te diría, bueno, ¿y qué pasa con el colegio? Bueno, pues los éxitos o fracasos escolares tienen que ser una parte más de las cosas que ocurren en la vida. Pero desde luego no es lo único importante. Tenemos que fomentar mucho más esa capacidad para aprender, para razonar, para observar, para asimilar, para desarrollar ese sentido común. Es un tema absolutamente crucial. Tenemos que valorarles mucho la manera en la que se relacionen con los demás, potenciando sobre todo esa capacidad para escuchar, para compartir y disfrutar de las personas. Este es un sentimiento clave que nos lo agradecerán prácticamente toda su vida. Tenemos que asumir las rectificaciones y las rectificaciones, nuestras propias rectificaciones, como un hecho natural en la vida. Es decir, sin dramatismos, viendo en cada fallo una oportunidad para aprender y para seguir creciendo. Tenemos que fomentar, y este es un tema de sensibilidad, el valor de la tolerancia y el aprendizaje de los clásicos, ¿no? El conocimiento de esas personas significativas que se equivocaron como nosotros, pero que llegaron a principios realmente tan maravillosos. Es decir, al final, el conocimiento que transmitamos a los críos les va a proporcionar esa tranquilidad en la relación con ellos y les va a enseñar a ser más perseverantes, a no insistir en las equivocaciones. A nosotros nos enseñará a no ser ingenuos, a unificar criterios, a intervenir, a no sucumbir en los momentos de crisis. Es decir, en definitiva, a transmitirles esa confianza, esa seguridad y esa autoestima que sin duda tanto buscamos. Es lo que decías tú al principio, si no lo ven en nosotros, difícilmente se lo podemos enseñar. Y es algo, muchos padres me van a decir, ya, pero si yo soy inseguro, le voy a transmitir inseguridad. Y tú dices, si tú eres inseguro, te tienes que esforzar 3 veces más para coger, porque tú, fíjate, un padre puede ser inseguro, pero le puedes transmitir la seguridad a su hijo de que confía en él. Esto es algo que es crucial, es como una especie de milagrito que afortunadamente se puede conseguir. Pues a ver si nos aplicamos el cuento, María Jesús, porque la verdad es que merece la pena por lo menos intentarlo y si no luego seguir intentándolo y si no pues acudir a profesionales sin duda como tú, si uno no se ve capaz de hacerlo por sí mismo, porque desde luego que el esfuerzo y el tiempo empleado es para siempre, luego es una ganancia que tenemos para el resto de nuestra vida. Y tú rápidamente en cuanto estás con una persona te das cuenta, tiene una autoestima buena, al contrario, la tiene desmesurada o tiene una autoestima bajita. Y una persona con autoestima baja es una persona que está siempre sufriendo. Hay algo que siempre intentamos terminar, ¿no? Y es un poco, Begoña, yo te diría, estar hoy a gusto con uno mismo no es una opción. Es un requisito imprescindible para llevar una vida emocionalmente sana. Pues más claro, agua. Perfecto. Muchísimas gracias, María Jesús. Seguimos intentando esa vida sana. Eso es. La semana que viene con otro asunto seguro interesantísimo. Como pasito a pasito. Gracias. Un abracito grande. Adiós.